45. Dada la función logaritmo de ax cuadrado más 2x más 3, determinar el valor de a perteneciente a los reales si la función tiene un mínimo cuando x es menos 1 y hallar en qué intervalo, unión de intervalos, la función es creciente. Bueno, vamos a empecemos haciendo la derivada. Haciendo la derivada para hacer, si me dice que tiene un mínimo en x1, quiere decir que la primera derivada en x menos 1 me va a dar 0. Y además sé que la segunda derivada en menos 1, si tiene un mínimo, es porque va a ser positiva, ¿sí? La segunda derivada va a ser así y ahí va a tener un mínimo. Esto por ahí no es necesario, vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer la primera derivada. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está acá adentro, más 2x más 3. Y por regla de la cadena tenemos que derivar lo que está adentro, es decir, 2a por x más 2. Entonces, f' de x los voy a juntar. Me va a quedar 2ax más 2 y abajo ax cuadrado más 2x más 3. Esa es f'. Cuando f' se hace 0 en menos 1, porque me lo dijeron. Entonces vamos a hacer f' de menos 1, que va a ser menos 2a más 2, reemplazo x por menos 1, y abajo me queda a menos 2 más 3. Esto lo voy a igualar a 0. Entonces, acá me queda menos 2a más 2 y abajo me queda a más 1. Lo único que hice fue sumar eso, ¿sí? Y esto me da 0. Paso esto multiplicando a 0 para que se me vaya. Pero, ojo, voy a pedir que a sea distinta de menos 1, porque si a es menos 1, este denominador se me hace 0 y entonces no existe la derivada en menos 1. Como me dijeron que sí, que existía, que me fije si es un mínimo, entonces a va a ser distinto de menos 1. Con lo cual puedo hacer eso, de pasarlo para acá y que me quede que menos 2a más 2 es 0 y entonces 2a es 2, con lo cual a es 1, ¿sí? 2 medios. Entonces ya tengo el valor de a. Eso era lo primero que me pedían. Quiere decir que teniendo el valor de a, ahora mi función es logaritmo de x al cuadrado más 2x más 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? Necesito que x al cuadrado, a ver dónde lo pongo acá, que x al cuadrado más 2x más 3 sea positivo. Entonces vamos a hacer Bhaskara para ver dónde me da positivo. Si esto es una parábola para arriba. Si yo hago menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, ojo, ahí, sobre 2a, esto no tiene raíces. No tiene raíces y está por arriba. Quiere decir que esto es así, ¿sí? Entonces, no tengo problema. El dominio va a ser los reales, porque siempre esto va a ser positivo. Chuki chuki, listo, con el primer paso, y ahora vamos con la derivada. La derivada, habíamos dicho que era esta, ¿sí? Era esa
con a igual a 1. Es decir, que la derivada me queda 2x más 2 arriba y abajo x cuadrado más 2x más 3. Esa es la derivada, ¿sí? En el punto menos 1 se hace 0, efectivamente. En el punto menos 1 se hace 0. Sabemos que esto es un mínimo. Como me piden intervalo de crecimiento, vamos a hacer vamos a factorear la parte de arriba primero para que me quede más fácil de verlo después. 2 por x más 1. Ahí está, saco factor común 2. La de abajo no me interesa porque quedamos en que siempre es positiva. Como esto el dominio de los reales, vamos a hacer un cuadrito de Bolzano que me parece que va a ser más fácil que hacer la segunda derivada. F' y f. Venimos desde menos infinito a cuál era el punto crítico, el menos 1, ¿sí? No el menos 1 por este a, sino el menos 1 por esto, ¿sí? Porque menos 1 se hacía 0 y no tengo otro valor en el que se haga 0. Entonces, menos 1 es el único punto crítico y después de menos 1 más infinito. La parte de abajo quedamos en que siempre era positiva. Entonces vamos a darle un valor entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, el menos 2. El 2, bueno, siempre va a ser positivo y si pongo menos 2 más 1 es negativo. Tengo un negativo, la función baja. Efectivamente va a ser un mínimo. De menos 1 a más infinito, por ejemplo, el 0. 0 más 1 es positivo, esto es positivo, la función sube. Y efectivamente tengo un mínimo en menos 1, lo cual, chiqui, ya lo pruebo. ¿Y cuál es el intervalo de crecimiento? Intervalo de crecimiento que me pedían desde menos 1 hasta más infinito. Y ahí tengo el intervalo de crecimiento. Otra manera de hacer esto, para saber si era un mínimo, ya como me piden intervalo de crecimiento, bueno, si es un mínimo solo, el intervalo de crecimiento es desde ahí en adelante. Pero como para probar si era un mínimo, era volver a derivar esta función y hacer la derivada segunda. Y después hacer la derivada segunda en el punto menos 1, que me iba a dar que es positiva. Entonces en ese punto tenía un mínimo, ¿sí? No hace falta, era muy fácil hacer Bolzano, así que lo dejamos así. Y terminamos con este ejercicio. Como siempre, solo para que vean, les muestro cómo era esta función logaritmo de x cuadrado y todo eso. En menos 1 tiene un mínimo y la función viene bajando y desde menos 1 hasta más infinito empieza a subir, ¿sí? Ese es el dibujo de la función. Ahora sí, vamos a la que sigue. Bueno, en el 46 nos pide los valores de las abscisas, es decir, las x solamente, de los máximos y mínimos, en casos de tenerlos, de esta función. Vamos entonces a derivar la función. F' de x. Tenemos una multiplicación, así que vamos a hacer la derivada de la multiplicación. Vamos a hacer la derivada de la primera. Esto sería por 1, porque es la derivada de esto, que es lo mismo que nada. No es lo mismo que nada, es lo mismo que 1, pero es lo mismo ponerlo que no ponerlo. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera, que es menos, así que chuki, le ponemos así. La primera por la derivada de la segunda, de a la menos x. De e a la x es e a la x, y ahora tenemos que derivar menos x, que es menos 1. Entonces, f' de x me va a quedar menos 2 por x más 1 por e a la menos x más, porque junté este menos con s, x más 1
al cuadrado por e a la menos x. Y ahora lo que tengo que hacer es factorizar para encontrar puntos críticos. Entonces voy a sacar factor común x más 1 y voy a sacar factor común e a la menos x. En el primer término me queda un menos 2 y en el segundo término me queda un x más 1, que no tiene ningún sentido ese paréntesis, así que se lo saco, chuki, y entonces esto me quedaría, arreglando un cachito el segundo paréntesis, ahí me queda x más 1 por e a la menos x por x menos 1, ¿sí? Menos 2 más 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Esto no tiene ceros, siempre va a ser positivo. Acá tengo un menos 1 y ahí tengo un 1 como puntos críticos. Entonces, los puntos críticos donde la primera derivada se me hace 0 son menos 1 y 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales, porque acá tengo un polinomio, tengo un binomio al cuadrado, dominio de los reales, y ahí tengo una función exponencial, dominio de los reales. Entonces el dominio de esta función es los reales. Así que vamos a hacer un cuadrito. Nos pedía intervalo de crecimiento, valores de las abscisas, máximos y mínimos. Bueno, acá podemos hacer dos cosas. Vamos a hacer las dos cosas. Una es hacer el cuadrito de Bolzano. En este caso sí vamos a hacer la segunda derivada para que vean. Chucky, para que vean. F' y F. Entonces venimos desde menos infinito hasta menos 1, porque menos 1 es un punto crítico. Entre menos 1 y 1, porque 1 es un punto crítico. Y de 1 a más infinito. Voy de menos infinito a más infinito porque el dominio de los reales. No tengo ningún conflicto. Entonces, si yo pongo un valor de menos infinito a menos 1, por ejemplo, el menos 2, esto es menos 2 más 1 negativo. Este siempre va a ser positivo y menos 2 menos 1 es negativo. Menos por menos más, y esta función está creciendo. De menos 1 a 1, por ejemplo, 0. 0 más 1 es positivo y 0 menos 1 es negativo. Negativo, y la función decrece. Encontré un máximo. Y de 1 a más infinito, por ejemplo, 2. 2 más 1 es positivo y 2 menos 1 también es positivo. Todo es positivo y la función crece. Tengo un mínimo ahí. Entonces, la respuesta acá es que tengo un máximo en x igual a menos 1. Me pedía las abscisas, así que ni me gasto en poner f de menos 1. Y me pedía y tengo un mínimo en x igual 1. Eso haciendo el cuadrito. Ahora, si no hiciera el cuadrito de Bolzano, yo puedo, lo voy a seguir con otro color acá, yo puedo decir que f' de x es, tengo x más 1 por x menos 1, y eso es una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo poner x cuadrado menos 1, así. Estamos de acuerdo en que esto es lo mismo que eso, ¿sí? Esto, x cuadrado menos 1 es lo mismo que x más 1 por x menos 1. Diferencia de cuadrados. Ahora derivo otra vez esta función, que como es una multiplicación, voy a hacer la derivada de la multiplicación. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que es la derivada de lo de ahí adentro, que es 2x. Entonces, la derivada segunda me quedaría menos 1. Menos, bueno, el menos 1 lo ignoro y lo pongo así. Menos e a la menos x
por x cuadrado menos 1 más e a la menos x por 2x. Saco factor común. A este menos se lo voy a dar de regalito a este, que me quede menos ahí, ¿sí? Este menos 1 hago propiedad distributiva ahí, en vez de dárselo a e a la x. Así saco factor común e a la x. Ahora, e a la menos x saco como factor común. Del primero me queda menos x cuadrado más 1 y del segundo me quedan 2x. Esa es la derivada segunda. Ahora lo tengo que ver en el punto menos 1 y 1, que son los puntos críticos. Entonces, voy a hacer la derivada segunda en menos 1. Esto me queda e a la 1 por, igual ese siempre va a ser positivo, lo que tengo acá adentro, menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 menos 2. Este se va con este y esto me queda que es menor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0 es porque es así. Entonces, en menos 1 tengo un máximo, que es lo que decíamos ahí. Ahora voy a hacer la segunda derivada en el punto 1. Me queda e a la menos 1, que no me importa porque igual es positivo esto. Y acá adentro tengo menos 1 al cuadrado, más 1 más 2 por 1. Este se me va con este y esto me queda positivo. Si es positiva es porque en ese punto hay un mínimo. Entonces tengo un mínimo en x1 y un máximo en menos 1, que coincide con lo que habíamos puesto acá. Un máximo en menos 1 y un mínimo en 1. ¿Tá? Esa es otra manera de probar que es cuál es un máximo y cuál es un mínimo. Y terminamos con este ejercicio. Acá, como siempre, a título ilustrativo, tienen el dibujito de la función. Fíjense que tiene un máximo en menos 1 y tiene un mínimo en 1. ¿Sí? La función tiene ese dibujo. Un máximo en x menos 1 y un mínimo en x1. Pasamos al que sigue. Bueno, en el 47 me dan esta función racional y me pide que encuentre el dominio, intervalo de crecimiento y decrecimiento y los extremos, los máximos y los mínimos relativos. El dominio, acá, necesito que esto no sea 0. Entonces el dominio es lo real en menos el 3. Y terminamos con el dominio, no tiene otro problema. Entonces, vamos para encontrar los extremos, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Acuérdense que hacemos la primera derivada y buscamos los puntos críticos. Esto es una división, así que tenemos que hacer la derivada de la división. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es 1, sobre la segunda al cuadrado. Entonces esto me quedaría, hago propiedad distributiva ahí, 2x al cuadrado menos 6x menos x cuadrado menos 7. Y acá abajo tengo x menos 3 al cuadrado. Arriba me quedó x menos 6x menos 7. Y abajo x menos 3 al cuadrado. Esto es x al cuadrado, perdón. Bien, sí, 2x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 6x menos 7, sí. Ahora vamos a factorizar el numerador para poder ver cuándo se hace 0. Menos b más menos raíz
de b cuadrado, 6 por 6, menos, que me va a quedar más, 4ac, 4 por 7, 28, sobre 2a, 2. Entonces, esto sería 6 más menos 36 más 28 es 64. La raíz de 64 es 8 sobre 2. 6 más 8, 14, dividido 2, 7. 6 menos 8 menos 2, dividido 2 menos 1. Entonces, vamos a factorizada f' de x es a es 1, entonces no tengo problema, no lo pongo. X menos 7 por x más 1. Y abajo x menos 3 al cuadrado. Los dos puntos críticos son los que me hacen 0 el numerador. En el denominador no hay problema, no va a ser 0 porque ya lo saqué del dominio. Entonces son el punto 7 y el menos 1, que son los que habíamos puesto ahí. Quiere decir que vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. Ojo, ojo con el dominio. El 3 está excluido del dominio. Entonces vengo desde menos infinito hasta menos 1. Porque menos 1 es un punto crítico. La primera derivada se hace 0. Desde menos 1 hasta 3. Porque en 3 no existe la función. Está excluido el dominio. De 3 a 7. Porque en 7 se hace 0, es un punto crítico. Y de 7 en adelante. Vamos con el primer intervalo. Acá tengo la función. Ahí tengo la función. Vamos a ver. Lo de abajo no tengo ningún problema porque siempre va a ser positivo. Está elevado al cuadrado. Entonces, de menos infinito a menos 1. Por ejemplo, menos 2. Menos 2 menos 7 negativo. Menos 2 más 1 negativo. Menos por menos es más y la función está creciendo. De menos 1 a 3, por ejemplo, 0. 0 menos 7 es negativo y 0 más 1 es positivo. Esto me da menos y la función decrece. Encontré un máximo. Entre 3 y 7, por ejemplo, 4. 4 menos 7 es negativo y 4 más 1 es positivo. Esto es negativo y la función está decreciendo. De 7 a más infinito, por ejemplo, 10. 10 menos 7 positivo y 10 más 1 positivo también. Esto es positivo y la función crece y acá encontré un mínimo. Entonces, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, máximos y mínimos. La función crece desde menos infinito hasta menos 1 y vuelve a crecer desde 7 hasta más infinito. Y decrece desde menos 1 a 3 y sigue decreciendo de 3 a 7. Lo tengo que separar porque en 3 no existe la función, sí hay una asíntota vertical. Y después la función tiene un máximo en menos 1 f de menos 1, que no tengo ganas de calcularlo, y tiene un mínimo en 7 f de 7. Lo pueden poner así, si no es necesario que hagan f de menos 1 y f de 7, salvo que se los pida por algo en particular. Y terminamos con este ejercicio. Veo el dibujito y se los pongo. El dibujito es este. Fíjense que la función crece hasta menos 1. Ahí tiene un máximo y después decrece. En 3 tengo una asíntota vertical
y después la función sigue decreciendo. Acá en 7 tengo el mínimo y después crece. Ese es el dibujito de la función. Vamos al que sigue. 48. Determinar si existen las abscisas, las x, de los extremos locales de la función. Y me da esta función y esto que pone acá, hicimos uno muy parecido. Esto que pone acá es el dominio y esa es la imagen de la función. ¿Para qué me sirve que me dé el dominio de la función? Dominio de f de x es los x pertenecientes a ese intervalo. ¿Para qué me lo da? Para que no haga esto, para que no pierda tiempo haciendo báscara en esto, porque ya me dice que si ese es el dominio, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser, al decirme que ese es el dominio, lo que me está diciendo es que esto es mayor que 0 en este intervalo, ¿sí? Muy importante, porque ahora vamos a hacer la derivada de esta función y esto me va a quedar. La derivada del logaritmo es 1 sobre esto por, y ahora vamos a derivar lo de arriba. Y entonces la derivada me queda menos 2x menos 1 sobre menos x cuadrado, menos x más 2. Y ahora vamos a ver cuándo es 0. Entonces saco factor común menos 2 arriba y me queda x menos x más 1/2. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer propiedad distributiva, acá me queda menos 2x y menos 1 otra vez. Y acá abajo, esto. Bien, ¿cuál es el punto crítico? X igual a menos 1/2. Es el que me hace 0 el numerador. No hay otro punto crítico. El x igual a menos 1/2 pertenece al dominio de la función. Así que no tengo problema. ¿Y por qué no se me hace 0 esto? Porque son los puntos excluidos. Esto es lo mismo que esto que puse acá, ¿sí? Entonces sabemos que se hace 0 en menos 2 y en 1. Y esos puntos están excluidos del dominio. Otra cosa que sé es que este denominador es positivo. Entonces eso me sirve para ahora hacer f' y f para hacer el cuadrito de Bolzano. Vengo desde menos infinito, no, ojo, desde menos 2, ya estaba haciendo mal, hasta menos 1/2, porque el dominio empieza en menos 2. Menos 1/2 es el punto crítico y de menos 1/2 a 1, porque ahí termina la función. Bien, siempre dentro del dominio. Entonces, vamos a ver un punto entre menos 2 y menos 1/2. Por ejemplo, menos 1. La parte de abajo, el denominador, sé que es positivo porque me lo dice esto, me lo dice el dominio, no necesito probarlo. La parte de arriba tengo el menos 2 que siempre va a ser negativo y ahora vamos con, si pongo menos 1 más 1/2 es negativo y menos por menos es más y la función crece. Entre menos 1/2 y 1, por ejemplo, el 0. 0 más 1/2 es positivo, me queda un negativo suelto que hace que la función baje. Entonces acá tengo un máximo. Que me pedía la función si tenía un extremo local, una abscisa de un extremo local. Si esta función tiene un máximo en x igual menos 1/2. Y eso es lo que nos pedía.
Y esta es la gráfica del ejercicio. Viendo la gráfica, me parece que sí, que ya lo habíamos hecho o hicimos uno muy parecido. En menos un medio, fíjense que tiene un máximo, ¿sí? Y la función crece desde menos 2. Acá hay una asíntota y hay otra asíntota en 1. ¿Sí? La función va desde acá hasta acá, nada más. Bien. Entonces pasamos al que sigue. Último ejercicio de este trabajo práctico. También hicimos uno muy parecido, si no es el mismo. Hallar los valores de las abscisas de los máximos y mínimos en caso de que existan de esta función. Bien, tenemos, como me pide los máximos y mínimos, el dominio de esta función es los reales, porque acá tengo un binomio al cuadrado, una polinómica, no pasa nada, y ahí tengo una exponencial, tampoco pasa nada. Entonces vamos a derivar, tengo una multiplicación, así que voy a derivar por aquí y voy a derivar por ahí. Entonces me queda menos 4 por 3 más x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, que me va a quedar un menos, porque es el primero sin derivar, por la derivada de la segunda, que es e menos x por menos 1, porque tengo que derivar el menos x. Con lo cual, esto me queda menos 4 por 3 más x por e a la menos x más 2. Ya lo hice este ejercicio, estoy casi segura, o muy igual. E a la menos x. ¿Sí? Junté este menos con este menos y se me hizo más. Como voy a sacar, voy a factorizar porque necesito que esté igualado a 0 y después ver el tema de los signos y todo eso, así que siempre me conviene factorizar. Voy a poner, saco factor común 2, saco factor común 3 más x y saco factor común e menos x. Del primer término me queda un menos 2 y del segundo término me queda una 3 más x. 3 más x, ¿sí? Esto entre paréntesis, lo que pasa es que no tiene ningún sentido el paréntesis porque tengo un más adelante, así que lo puedo sacar. Entonces, f' de x me va a quedar 2 por 3 más x por e a la menos x, todo por y separadito, bien factorizado, y acá me queda x más 1. No era igual, pero era muy parecido al anterior. Bien, el 1 sale de hacer 3 menos 2, ¿sí? Entonces, esta es la primera derivada. ¿Dónde se hace 0? Se hace 0 en menos 3 y se hace 0 en menos 1. Esto no se hace nunca 0 y el 2 obviamente tampoco se hace nunca 0. Entonces tengo dos puntos críticos, el menos 3 y el menos 1. El dominio de la función era los reales, así que podemos tranquilamente hacer el cuadrito de Bolzano para ver dónde crece, dónde decrece la función y dónde están los máximos y mínimos. Vengo desde menos infinito, porque el dominio es los reales, paro en menos 3, porque menos 3 es un punto crítico. De menos 3 a menos 1, porque menos 1 es un punto crítico. Y de menos 1 no tengo más puntos críticos, así que le pego hasta el final. Bien, el 2 siempre va a ser positivo, porque es 2, obvio. E a la menos x, e a la cualquier cosa, siempre va a ser positivo. Así que el signo me lo dan este 3 más x y este x más 1. Vamos a poner un valor entre menos infinito y menos 3. Por ejemplo, menos 5. 3
menos 5 es negativo y menos 5 más 1 es negativo. Menos por menos es más y la función sube. Entre menos 3 y menos 1, menos 2. Vengo acá. 3 menos 2 es positivo. Vengo acá. Menos 2 más 1 es negativo. Me queda un negativo suelto y la función baja. Encontré el máximo. Desde 1 hasta más infinito. Desde menos 1 hasta más infinito. Por ejemplo, 0. 3 más 0 es positivo y 0 más 1 es positivo. Todos positivos y la función sube. Encontré el mínimo de la función. Entonces, ¿me pedía los intervalos o solo los puntos? Los máximos y mínimos. Perfecto. Entonces, tenemos un máximo en x igual menos 3. Y tenemos un mínimo en x igual menos 1. Y eso es lo que me pedía este último ejercicio. Ahí está el dibujito de la función. Podemos ver que en menos 3 tiene un máximo y en menos 1 tiene un mínimo. Y ese es el dibujo de la función, como siempre les digo, a modo ilustrativo. Bueno, terminamos con este trabajo práctico. Saben que cualquier duda que tengan me pueden mandar un mail o preguntarme acá abajo que contesto todo. Que les vaya bien.